El expresidente de la Sociedad de Neumología. Gracias, doctor, por aceptar la invitación. Ustedes están de turno en este tiempo. Así Y es muy es. importante que la presencia de ustedes pueda aportarnos mayor claridad. ¿Quiere decir algo acerca de estas declaraciones del doctor Sequera? Y disculpe, Sí. porque estamos tan acostumbrados a decir, yo creo que lo que quiso decir, aparentemente, que ¿cómo entender el lenguaje de este tiempo que no cause lo que de repente está causando, doctor? ¿Qué le parece? Claro, yo creo que no voy a profundizar mucho en lo no, que él dijo por eso. porque creo que él podría explicar mejor que yo, Por porque eso. es epidemiólogo, ¿verdad? Claro. Sí, evidentemente se sacaron un poco de contexto las declaraciones. Él no habló nunca de enfermarnos, sino que habló de contagiarnos. Hay una diferencia en el contagio y la enfermedad. No es lo mismo infección que enfermedad. Y hoy sabemos que casi la mitad de los pacientes infectados no desarrollan síntomas, es decir, no van a ser considerados enfermos. La diferencia entre la enfermedad y la infección es la aparición de síntomas. Y las personas, hoy sabemos que prácticamente la mitad de la población que va a tener exposición al coronavirus se va a infectar, pero puede que no desarrolle nunca la enfermedad. Entonces, al hablar de infección es como, digamos, una forma de vacunarnos, digamos, entre todos, ya adquirir una inmunidad que tampoco todavía sabemos muy bien cuál es la fortaleza de esa inmunidad, porque aún no hay pruebas de que este virus nos deje una protección. Puede que pase como... No sabemos todavía si el virus nos va a proteger. O sea, nadie puede saber ahora si es que podemos volver a tener después, dentro de un año, otro COVID. Claro, este es un punto muy importante, Sandy, Sí. porque existe, creo, es lo que percibimos desde los medios de comunicación, la idea de que aquella persona, ¿cuántos recuperados habíamos dicho que tenemos? Tenemos la cifra de 46 recuperados, según el último informe de anoche. Así fue, ¿verdad? Sí. Y que estas 46, 46 personas ya no van a tener, ya no van a poder contagiar. ¿Es seguro eso? No es seguro. Esas 30 personas, las que están recuperadas ahora, 46. sí desarrollaron los anticuerpos probablemente para el virus. Ahora lo que no se sabe es la fortaleza de estos anticuerpos, si es que realmente estos anticuerpos van a prevenir otra enfermedad. O puede que pase con la alta capacidad de mutación que tienen los virus, que haya una cepa anual, no lo vamos a saber. Influenza por lo menos nos vacunamos todos los años, porque va mutando la cepa. Y fíjate vos el dengue podemos tener más de una vez porque hay 4 serotipos. Entonces no sabemos cómo se va a comportar este virus, es muy pronto para hablar de ello. Lo que creo también un poco de confusión es eso de contagiarse por edad, que fue la interpretación que daba Luis Vareiro también, ¿verdad? Después de lo que decía Luis Sequera, decía, bueno, vamos a ir liberando cierta población para que empiecen ya a contagiarse. Y ahí la gente dijo, bueno, pero el virus no discrimina edad, y empezaron a crear así diferentes opiniones al respecto. Acá hay que partir de la base de que la cuarentena funcionó, y la cuarentena yo creo que debe ser una de las más exitosas de Latinoamérica, por lo menos seguro. Nosotros tenemos en este momento más gente en las comisarías que en los hospitales. Los hospitales, las comisarías colapsaron, dijo ayer Euclides Acevedo, y los hospitales, por suerte, no se saturaron siquiera. Entonces, en este momento podemos hablar de que hay un control en cuanto al contagio y que gracias a Dios, y veremos cómo se comporta eso en los siguientes días, no hemos tenido todavía un desborde de los sistemas sanitarios. Estamos teniendo muchos pacientes internados ahora, cada día un poquito más, pero dentro de lo que es la época normalmente en esta época, ¿verdad? Perdón por insistir en el tema, pero lo que está diciendo nuestro invitado de esta noche es muy importante, porque no podemos saber cómo se va a comportar este virus en el futuro. No. Es por eso que cuando preguntan, ¿por qué las vacunas para la influenza de este año ya no estuvieron aquí en febrero? Porque siempre se está esperando a ver qué es lo último que hay como para poder prevenir eso. Esa es un poco, ¿verdad?, la situación. Claro, las vacunas tardan un poco por diferentes factores. Sí. Primero que Paraguay no es uno de los primeros países que se elige para enviar la vacuna, pero de todas maneras, fines de marzo, principios de abril es la época ideal para ponerse la vacuna para la influenza, ¿verdad? Pero hay que tener en cuenta, el año pasado teníamos la vacuna para la influenza y solamente 18% de la población se puso, ¿verdad? Ahora hay un miedo que debemos utilizarlo a favor de la salud pública y que la gente se vaya y se vacune realmente. Pero tenemos que llegar a eso, doctor. Y tuvimos que llegar a eso, Oscar. Ahí, en este momento creo que aparte de todas las cosas malas que pueda tener esta pandemia, hay muchas cosas buenas, como fundamentalmente nosotros estamos viendo probablemente el 20% de los casos respiratorios que vemos normalmente en esta época del año. Es decir, al no haber los grandes contagios en los colegios, en las universidades, pues justamente la población joven y
e infantil es la más vulnerable a los virus. No estamos viendo en muchos casos graves de infecciones normales, usuales, ni de neumonía siquiera en los hospitales, ¿verdad? Toda la gente está, digamos, protegida y esta protección está funcionando en otras enfermedades también, ¿verdad? Doctor, justamente... ¿Cómo saber cuando el caso ya es grave? En el sentido que la gente tiene tanto temor en este momento de ir a los hospitales y si tal vez tenía una gripe nomás, contagiarse del coronavirus. Entonces, es como que la gente prefiere quedarse en casa aunque tenga fiebre, aunque tenga tos. ¿En qué momentos, y si es ya muy tarde, si te falta la respiración, como es uno de los síntomas que siempre indican, si en ese momento vas al hospital ya es tarde o en qué momento hay que ir a hacerse tratar? Y ahí yo creo que depende mucho de fundamentalmente dos factores. La edad, que se habló mucho en estos días, no es lo mismo una persona de 20, 25 años que una persona de 60 años. Y las comorbilidades, es decir, si es hipertenso, si es diabético, si es fumador. En ese caso, cualquier aparición de tos y fiebre debería el paciente por lo menos llamar al 154 y que le orienten a ir o no a consultar. La medida que se suele utilizar es la dificultad respiratoria, pero eso puede llegar a ser tarde. O sea, yo creo que la gente puede ir a consultar un poco antes, pero siempre llamando al 154, que es donde le van a dirigir inicialmente, ¿verdad? Vuelvo un poquito porque mencionábamos cuando ya nuestro invitado estaba sentado esperando sentarse en este lugar, los hábitos. Estos hábitos que podemos mantener, doctor, ojalá se quede, ojalá. por cierto, nos está evitando, y es el sueño de la medicina preventiva, es el sueño, es el no tener que ir al hospital. Claro. Y entonces estamos teniendo, para la especialidad de ustedes, entiendo que los hábitos de limpieza ahora van a colaborar muchísimo. A lo mejor no van a tener mucho trabajo ustedes, pero, ¿verdad? Sí, ojalá sea así en cuanto a los enfermos, ¿verdad? Sí, pero es así, ¿no? Es así. Todos los años en esta época suelen entrevistarnos a preguntar qué podemos hacer para no enfermarnos en el invierno y siempre repetimos lo mismo, lavado de manos, uso de abrigarse, etcétera. Este año, y solemos poner de ejemplo, hace 100 años fue la gran epidemia de la gripe española. Si uno busca en internet las indicaciones que se pegaban en esa época eran lavado de manos, distanciamiento social y uso de tapabocas. 100 años después siguen siendo las únicas indicaciones que funcionan porque los medicamentos hasta ahora no se ha demostrado ninguno que funcione. Entonces estamos hablando de que en 100 años las únicas medidas que sirven son las que estamos tomando. ¿Cómo saber si el tapabocas realmente es eficiente, teniendo en cuenta que hay denuncias ahora de medios de España de que muchos profesionales de blanco se enfermaron usando el tapabocas que les vino de China? Claro, dentro de nosotros los profesionales de blanco deberíamos de usar unos respiradores o tapabocas especiales que se llaman N95 o FP2, que son las, digamos, las normativas más, los estándares más fuertes como de protección. Esos filtran hasta un 95% de las partículas. Que son los que ellos usaron, pero llegaron de forma Ahí hay que ver mucho la calidad fallada del producto, ¿verdad? Sí. O sea, en este momento es muy difícil evaluar eso porque realmente China es el único que lo está produciendo y no hay otro mercado al cual podamos acceder, pero sí nosotros podemos, al usar, tratar de protegernos de vuelta usando otra mascarilla encima. De hecho, estamos haciendo así nosotros en el hospital, nos volvemos a poner otra mascarita o doble y encima de eso otra vez un protector facial y un lente de antifaz para cubrirnos también los ojos, porque hoy sabemos que las lágrimas, o sea, las secreciones oculares también tienen una alta carga viral y también hasta de eso tenemos que cuidarnos cuando estamos muy de cerca con un paciente. Doctor, te quería hacer otra consulta de las varias que tenemos todavía esta noche, lo del aplanamiento de la curva. Te quería preguntar antes de eso lo siguiente, ¿hemos ganado tiempo? Hemos ganado tiempo, sí, definitivamente. Mañana se termina el hospital modular del INERAN, que estamos trabajando allí para... mañana se termina, probablemente mañana pasado ya tengamos habilitadas algunas salas, ya la mayoría de ellas. Estamos entrando en la etapa de capacitación de los personales que van a ser contratados, tanto médicos como enfermeros, que hay que enseñarles de vuelta a lavarse las manos, a vestirse, a desvestirse. Es un proceso que va a llevar todavía probablemente una semana, un poco más. Pero ganamos. Pero ganamos, tenemos ese tiempo, en este momento no estamos con el apuro no vimos vuelvo a repetir, las urgencias desbordadas. Y eso es realmente muy, muy bueno, ¿verdad? Digo esto porque nuestro invitado decía hoy, la cuarentena fue probablemente en América Latina una de las más exitosas, independientemente de las comparaciones, analogías demográficas y todas esas cosas. Pero sin duda resultó. Porque ¿qué es lo que nos decían? Todavía no estamos.
Yo recuerdo que cuando el presidente Abdo Benítez en 24 horas revé una decisión y vuelta a limitar las actividades de obras en el ámbito civil, todo el mundo dice, ¿pero por qué? Y porque dijo, todavía no habían llegado los equipamientos, recuerdo. Y una vez que se logró, hoy estamos ya en condiciones. ¿Qué porcentaje cree, doctor, que estamos? No digo para enfrentar, ojalá Yo nada, creo nunca. que Sí. todavía no se han distribuido la mayoría de los equipos de protección Sí. personal en el interior, que es lo que nos preocupa mucho. O sea, yo estoy en el INERAN y ahí en este momento tenemos todo, porque somos hospital de referencia, pero sé de muchos colegas que no están teniendo todo todavía porque no se está distribuyendo del todo. Yo creo que en estos días se tiene que mejorar eso y yo creo que estaríamos en un ¿Qué cosa? 60%. Los equipos de Los equipos de bioseguridad. protección personal y todo. Cuando hablamos de bioseguridad no hablamos solamente de equipos de protección Claro. personal. Hablamos de que las salas donde se van a atender pacientes tengan la ventilación adecuada, de que el hospital tenga una zona de manejo de pacientes probablemente contaminados o no. O sea, es toda una estructuración edilicia y también ¿Y en cuanto cómo a... estamos? ¿En qué porcentaje estamos Yo ahí creo en que hoy eso? estaríamos, Sí. en general, no te hablo, Sí. el INERAN está muy bien preparado, pero otros hospitales, sumando todo, estaríamos en un 60%. Y creo que tenemos todavía un tiempito o deberíamos pedir un poco más de tiempo para terminar esa ¿Qué tanto, preparación. doctor? Y tal vez hasta fines de ¿De abril? abril. Ya, tal vez hasta fines de abril, sí. Sí. Sí, que parece ser, todos están especulando, ya no sé de dónde salió cada vez que hablamos en la semana una fecha. Alguien mencionó, y no sé por qué, el 4 de mayo. ¿Qué hay el 4 de mayo? Y tenemos que acostumbrarnos, Oscar, a esto, porque esto es como un camino, ayer mencionaba un camino sinuoso que no conocemos. Entonces vamos desacelerando y frenando, desacelerando y frenando. Puede que en algún momento desaceleremos un poco y tengamos que volver a frenar, porque no sabemos cómo se va a comportar una vez que abramos las fronteras, por ejemplo, que puede ser un gran riesgo, que probablemente es lo último que debería hacerse. Y esos son nuestros temores, pasan un poco por las fronteras, porque creo que se ha desbordado la enfermedad, especialmente en el Brasil. En Argentina está más controlada y ahí va a haber un problema, ¿verdad? Doctor, logramos aplanar la curva en cuanto a cantidad de contagiados. Pero ¿qué pasa con los que llegaron a ingresar a terapia? Porque nos decía ayer justamente el terapista, el especialista en terapia intensiva, que acá en Paraguay todos los que ingresaron a terapia intensiva fallecieron. Claro. Por suerte fueron pocos, ¿verdad? O sea, estadísticamente 6 de 6, si viene un 100%, todavía es un número Estamos en 8, creo. pequeño. fallecidos. Para que tengan una idea, China en el primer mes de aparición de la enfermedad publicó un trabajo donde ingresaron 192 pacientes a terapia intensiva. De los que recibieron ventilación mecánica salió uno. O sea que China en ese momento, que no conocía muy bien la patología, lógicamente tenía que aprender y conocerla después. Creo que esa etapa estamos pasando nosotros, vamos a empezar a enfrentarnos, hay que conocer al enemigo, hay que perder el miedo, porque ustedes no crean que nosotros no tenemos miedo cuando nos acercamos a un paciente. Decía 6, doctor. 6 llegaron a ser intubados y 2 ya murieron incluso antes de Claro, llegar a de terapia. los 8 fallecidos hasta hoy hay 2 que no llegaron luego a llegaron entrar a terapia. terapia. Así es. Bueno, pues entonces hay que evitar entrar a terapia intensiva. Sí. O sea, ese es el objetivo. Ese es el objetivo y ahí volvemos de vuelta a la prevención, ¿verdad? O sea, cuando hablamos de... Porque a mí no me gusta el término flexibilizar ni levantar la cuarentena. Yo creo que nosotros vamos a vivir en una cuarentena inteligente, en la cual tenemos que ir reglamentando y ajustando algunos grupos, pero tenemos que proteger siempre a la población más vulnerable. ¿Cómo se vive en y la aquí cuarentena hay que inteligente, administrar doctor? la incertidumbre, que va a ser lo más difícil. ¿Cómo se vive en la cuarentena inteligente? Y tendríamos nosotros Así que como tener ahora. una capacidad de testeo Ahí un está. poco mayor, tratar de aislar rápidamente a ese foco asintomático, que es el que tanto insistimos, que es el que perpetúa la epidemia en todo el mundo. Esa persona que parece sana, pero que hablando o por la saliva puede estar El que contagiando. no sabe y reparte sería... El que no sabe y reparte. Y ahí entramos de vuelta. ¿Cómo vamos a saber eso? Y imposible saber, por lo cual hay que insistir si se van a abrir las empresas y todo eso, el distanciamiento. O sea, yo puedo estar infectado, pero a esta distancia no te voy a contagiar. Doctor, eso de la Entonces, experiencia de los pacientes que tuvieron coronavirus, hicieron su aislamiento con coronavirus en la casa y no enfermaron al resto de la familia, eso es alentador, ¿verdad? Porque quiere decir que si tomamos los recaudos, entonces estando incluso cerca, no cerca, pero compartiendo con personas que a lo mejor son asintomáticos, no adquirimos la enfermedad si nos lavamos las manos, usamos tapaboca,
tenemos los recaudos de distanciamiento físico, entonces a lo mejor estamos con alguien que tiene coronavirus y no nos enfermamos. Claro, los contagios intrafamiliares se dieron antes de saber que había un enfermo. Hubo mucho porcentaje de pacientes infectados Pero intrafamiliarmente. algunos donde ya sabían que Claro, estaban enfermos. pero una y vez no que les uno contagiaron. sabe en forma rápida, digamos, se le logra aislar y los pacientes, los demás, el resto de la familia no se comunica con él y se protege, ¿verdad? Ahora hay seguramente lugares o viviendas que no van a poder hacer ese aislamiento, para lo cual es demasiado importante los hospitales modulares que van a cumplir esa función. Porque nosotros a una persona que tiene 3 habitaciones le puede decir, bueno, una, la que tiene baño propio, es solo para él que está infectado y ustedes se manejan por afuera. Pero hay lugares que no se va a poder hacer eso. No, de hecho, el tema habitacional es fundamental aquí, doctor. No todas las familias tienen esa posibilidad que estás mencionando. Así mismo. Es decir, les recluyan y tengan un baño ahí. No se puede decir bien en 2 piezas, Sí. ¿verdad? Y esa es una población... Y esa es la población que se descontrola, que quiere salir fácilmente, que viola la cuarentena, y esas son las personas que tenemos que tenerles más vigiladas. Pero por eso, perdón, Sani, por eso que es importante, no sé, hoy no tuve mención del subsidio si llegó a más personas. En otros países contener a la gente fue más fácil, porque la cobertura, los subsidios ya estaban establecidos, ¿verdad? Y hay asistencia. Claro. Ese es nuestro problema. Claro, porque la gente tiene hambre. Quiere salir. Tiene que Claro, salir para tiene buscar que su salir. sustento y ese es nuestro principal problema. Nosotros podemos tomar todas las medidas desde el punto de vista sanitario, pero si desde el punto de vista de ayuda financiera no se pone en la misma camiseta, digamos, va a ser algo complicado. Pero bueno, vamos a ver cómo corre El esto, sistema de aislamiento también ya cambió, ¿verdad? Porque en el sentido que, por ejemplo, el Congreso se cerró totalmente porque una de las congresistas dio positivo al coronavirus. Anoche decía el doctor Guillermo Sequera, eso ya no va a ser así. Si una persona dentro de un ámbito laboral, por ejemplo, tiene coronavirus, entonces se le aísla a 4 o 5 personas máximas, decía él, de personas que tuvieron un contacto cercano con Contacto esa persona. cercano y prolongado. Y prolongado. Estamos hablando de contacto cercano, las personas que están mucho tiempo a menos de 1.5, 2 metros de la persona y más de 2 horas por día. ¿Cuánto? ¿Verdad? Más de 2 horas por día. Sí, eso se llama prolongado. Eso se llama un contacto prolongado. O sea, de repente, y te pongo el ejemplo de los hospitales, si uno de mis compañeros de trabajo presenta síntomas y es positivo, nosotros que estamos en la misma sala, los 3 o 4 que estamos con él, debemos guardar, digamos, una cuarentena de precaución si es que no estuvimos protegidos, ¿verdad? Doctor, antes de ir a alguna otra consulta que tengamos, te cortamos en un punto que a mí me pareció fundamental. ¿A qué nos estamos enfrentando? Cuando hay terapia intensiva, dijiste, estamos ahí y no sabemos, es neumonía, es trombosis, todo eso que se nos dice ahora que el fenómeno, la enfermedad no causó, no muere por neumonía, sino muere por trombosis. Qué delicado ese momento de entender, porque creo que entender que dijiste que no sabés qué es en ese momento. Claro, ¿Cómo es? nosotros en general estamos acostumbrados a tratar neumonías virales y cuadros muy severos por influenza y por otros gérmenes, que generalmente van dentro de la evolución de la misma enfermedad produciendo lo que se llama una sepsis, que es cuando la infección se vuelve generalizada y ahí también hay un daño de otros órganos. Eso ya lo sabemos por otros gérmenes. Sí. Lo de la trombosis y la neumonía, en verdad, una cosa no elimina la otra, sino que pueden ser causas de una misma enfermedad. O sea, la trombosis es una complicación dentro del proceso infeccioso y inflamatorio del coronavirus. O sea, no es neumonía o trombosis. Puede ser neumonía y trombosis. Claro, ese fue un cambio de la información que yo creo que fue un manejo erróneo. Hasta ahora no encontramos nosotros científicamente el artículo que hablan los italianos de las 70 autopsias. O sea, no existe más que por yo escuché, yo vi, y el chisme pues en la medicina no existe, ¿verdad? Nosotros necesitamos algo para leer. Lo que mencionábamos, que te levantabas a las 7 de la mañana con 500 mensajes de todos tus amigos, ya leíste esto, ahora pues somos todos médicos. Sí. Entonces, y después a la noche... Peligroso, dicho sea de paso. Muy peligroso. A la noche llegamos, leemos bien la información y nos damos cuenta que no tiene una fuente confiable, no tiene una revisión de pares, no es una revista científica reconocida y si bien las experiencias personales son útiles, de hecho nosotros constantemente estamos mensajeando con colegas que tenemos en España, en Italia, en México,
México, en Estados Unidos, que nos están diciendo algunas cosas, no podemos tomar una sola referencia como total. Y si bien tenemos que analizar la información de ellos y no descarto que pueda servir de mucho, hay que manejar con mucho cuidado porque no tenemos que tener vergüenza de decir que nosotros hay muchas cosas que no las sabemos, Oscar. Esta es una enfermedad que tenemos hace 3 meses. O sea, en la facultad no nos enseñaron. Antes de ir a una pregunta que sé que Sani tiene preparada, lo de los rebaños, digo, y la automedicación, ese es un peligro también. Dice que hay que tomar, ahí vimos que hay una medicina que es preventiva. ¿Cómo hay que tomar eso? ¿Cuál es la verdad de las cosas que en estos últimos días y es muy peligroso porque no solamente la gente... hay yo veo una desconfianza hacia el médico paraguayo porque apareció esto que dijo un italiano, y pongo el ejemplo italiano porque me parece muy significativo, y de 500 mensajes diciendo, seguro lo que ustedes no están haciendo eso acá en Paraguay, por eso se mueren, seguro... O sea, nosotros confiamos más en un mensaje de WhatsApp que no sabemos quién envió, antes que realmente lo que nosotros estamos haciendo acá. Nosotros, todos los pacientes que reciben la profilaxis trombótica que ellos hablan como gran novedad. Nosotros lo venimos haciendo hace rato. O sea, y no solo de este virus, sino que eso es los que manejamos enfermedades respiratorias crónicas sabemos que nuestros pacientes tienen una alta posibilidad de formar esos trombos, porque nosotros vemos cáncer de pulmón, donde el factor de trombosis es muy alto, vemos pacientes con enfisema pulmonar, todos fumadores, donde también tienen un alto riesgo de presentar trombosis. Entonces, es prácticamente una costumbre nuestra de ver pacientes respiratorios agregarle profilaxis para los trombos, antitrombóticas. O sea que lo nuevo tal vez vendría en las dosis que ellos utilizaron, pero que para nosotros pueden ser un poco dosis peligrosas. Y ayer mencionaba, me llamaron como 20 pacientes ayer diciendo que iban a ir a la farmacia a comprar nanoxaparina, que es la droga anticoagulante que se utiliza. Yo le digo, pero no, por favor, no, eso es un peligro. Y muchos colegas, entre ellos, me preguntaban mi opinión. Y yo digo, en este momento, si nosotros vamos a darle a cualquier fiebre una noxaparina y ese paciente termina haciendo un dengue, porque no nos olvidemos que nosotros estamos en una epidemia de dengue todavía que está saliendo, pero todavía hay casos, incluso más casos que coronavirus en este momento. Entonces, darle un anticoagulante a un paciente con dengue solo por el hecho de tener fiebre puede ser muy catastrófico. Entonces, la recomendación es, si el médico le indica, pues bien, adelante, pero si no, hacerlo solo no. Y eso va para todas las drogas. La hidroxicloroquina se acabó en 24 horas en Paraguay. La ivermectina, que se usa para la sarna. Nosotros lo que estamos seguros es que nadie en nuestra población va a tener sarna en este momento. Porque los perros le metieron como locos la ivermectina, ni bien salió un trabajo en Australia realizado in vitro. ¿Qué significa eso? En un laboratorio. No se probó nunca en humanos, ahora se está probando y hay varios trabajos que están saliendo, hay muchos que están en curso. Debemos tener la paciencia. Y creo que nosotros en Paraguay tenemos, aparte de la paciencia, tenemos todavía ese tiempo para esperar. No estamos en el grado de desesperación que está Italia. Italia, ¿por qué informa tan rápido esto? Porque ellos estaban desesperados por encontrar algo y entonces probaron estas dosis que les fue bien a algunos pacientes y entonces esa desesperación nosotros tenemos un tiempo prudencial para analizar toda la información y seguir aprendiendo. ¿Y el uso de plasma, doctor? El uso del plasma, solamente hay reportes de casos en dos trabajos, se publicaron en 5 pacientes, uno y otro fueron en 12 pacientes, relativamente con buen resultado, pero también hay que esperar y ahí chocamos con otras cosas después. O sea, si le vamos a anticoagular a todo paciente, ¿cómo vamos a usar el plasma de un paciente anticoagulado? Deberíamos de ver que no todas las informaciones se deben tomar como tales. Doctor, y esto de la inmunidad de rebaño, ¿esto es algo científico? ¿Podría aplicarse al coronavirus o no? Porque también en WhatsApp están corriendo los mensajes de qué es y que supuestamente eso es lo que ahora se va a aplicar con esto que dijo el doctor Guillermo Sequera de flexibilizar más y que la gente se vaya contagiando. La inmunidad de rebaño es que se adquieran, como decía, la infección, no la enfermedad, de la gente menos vulnerable, estamos viendo que todos los pacientes jóvenes que tuvieron la enfermedad, muy pocos de ellos desarrollaron cuadros severos. Incluso hemos visto neumonías, pero que fueron neumonías leves. Dentro de lo que estamos viendo aquí ya en Paraguay, digo. Y lo que se trata con la inmunidad de rebaño es que la mayor cantidad de gente se contagie con cuadros leves y que adquieran inmunidad. Eso es un término epidemiológico que se hizo en otras epidemias. Realmente no sabemos si va a ser útil para infectarse, decía, es una cosa, enfermarse infección es una cosa, enfermedad es otra. No es lo mismo infección que enfermedad. Y contagiarse. Nosotros podemos ser portadores del virus
pero no tener síntomas. Entonces, ¿y cómo limitamos en una sociedad como la nuestra en que los jóvenes conviven con los adultos? No es como en Estados Unidos, otra sociedad que a los 18 años ya se mudan, viven claro, solos. Acá estamos todos juntos. y es un cambio de vida. Yo creo que eso va a ser lo más difícil. Por eso creo que la juventud, la población infantil va a ser la que más hay que reeducar en este tiempo. Y yo insisto mucho que en todas estas clases virtuales que se están dando, pues veo lo que hacen mis hijos y eso, veo que no hay ninguna clase de empezar a hablar de estas cosas. Creo que todo este tiempo en educación se tiene que usar para empezar a concientizar a los jóvenes y a los niños de que su vida va a cambiar. Nosotros ya lo sabemos, pero ellos no. Qué interesante. Para la educación inclusive sirve independiente de los conocimientos médicos. En la educación, por ejemplo, esta que se quiere utilizar ahora, que toda una semana los chicos estén investigando antecedentes de la pandemia. Totalmente. Y que puedan informarse durante todos los próximos 10 días acerca de este tema. Creo que va a ser fundamental. Ese es uno de los cambios, uno de los nuevos paradigmas. Claro, doctor, hacer líneas de investigación. La docencia Claro. fue cambiando con el tiempo. Totalmente. Hoy por hoy ya no se queda el alumno con lo que dice el docente, sino lo que se trata es que el alumno investigue la información y que no quedarse solo con lo que dice el docente, porque justamente hoy con el acceso que tenemos a todo un mundo de información es ridículo quedarse con lo que nos dice solamente una persona. Un amigo en un momento dado me dijo, hey, vamos a buscar contagiarnos de dengue porque dice que te da inmunidad. Esa versión llegó a correr también. Que Claro. aquellos que fueron afectados por pero un no es cuadro así. de dengue, No, perdón, pero no es así. Dentro de los contextos epidemiológicos, y de vuelta, yo hablo sin ser epidemiólogo, sino que lo que leemos, cuando uno analiza la epidemia, uno se hace la pregunta, che, ¿por qué será que en Paraguay no tuvimos tantos casos leves? Y en este caso no fue en Paraguay la pregunta, sino que se la hicieron en India. En India, que tuvieron una gran epidemia de dengue, las autoridades sanitarias hindúes dijeron, ¿por qué será? ¿No será que tiene algo que ver el dengue? Y entonces ellos son los que están investigando ahora esa línea. Y justo se juntó con que se presentaron trabajos de una reacción cruzada, que significa que hay laboratorios que te dan positivo en un paciente que tiene coronavirus o que tuvo dengue, le da positivo el coronavirus y viceversa. O sea, hay como un falso positivo que mencionó también Guillermo ayer en los anticuerpos, inclusive en los pacientes en los cuales ¿cómo se llama eso? Son falsos, Falsos son resultados positivos. falsos positivos o falsos negativos. Es decir, eso hace que la prueba sea menos sensible y eso se está investigando por qué. Porque hay que ver por qué ocurre esa reacción cruzada, y en Singapur, que fueron los primeros que publicaron, tuvieron ese problema, ¿verdad? Tuvieron pacientes que pensaron que tuvieron dengue, inclusive tenían la prueba para dengue positivo, pero después pasaron los días y le insistieron con las pruebas de coronavirus y era coronavirus. El virus es parecido. Claro, y entonces eso se está investigando. Pero ¿Por qué también, ocurre ya que eso? menciona India, estuve viendo informaciones que provenían de allí con relación a que se están haciendo estudios a ver si la vacuna antituberculosis a lo mejor brinda algún tipo de inmunidad para el coronavirus, porque hay países donde es obligatoria la vacuna antituberculosis, ahí les está dando más leve. Yo no sé cuál es la situación en Paraguay. ¿Acá es obligatoria? Acá es obligatorio, Sí. se pone al nacer Sí. y bueno, son Se todas dijo hipótesis. también eso, que los Hipótesis. niños, que Volvemos- había pocos casos Claro. en niños porque teníamos esa Sí. vacuna. Volvemos a lo mismo, Claro, dentro son de la misma teorías hipótesis, todavía. uno dice, Sí. mira, puede ser la vacuna, puede ser el dengue. Salió un grupo que decía que los que tenían sangre cero positivo tenían más predisposición a no enfermarse. Entonces son líneas que se van a ir investigando, que son muy difíciles de comprobar, porque pueden que sean simples coincidencias y no una causalidad, sino que una casualidad. Con relación a la internación, escuchábamos testimonios de personas que se curaron, como el doctor Ramírez Niza, por ejemplo, que dijo que la parte más difícil era estar aislado todo ese tiempo sin saber si qué iba a pasar con él, estar solo, solamente tenía contacto algunas veces por día con las personas que le cuidaban, con las personas que hacían la limpieza. Y tengo una amiga que tiene una hija especial y me preguntaba si mi hija se enferma, ¿será que yo voy a poder entrar también y quedarme durante todo ese tiempo? Porque ella no va a entender qué es lo que está pasando y se va a sentir muy sola y se va a asustar. Es todo un problema el de los chicos y que necesitan estar con un adulto y las personas especiales que necesitan estar con un adulto. Eso es todo un tema. Sí, tienen que estar con los padres. Pueden estar y con, los padres por lo deben menos estar, uno de los padres que ya se queda ahí deben haciendo estar, también la claro, y cuarentena. deben estar vestidos constantemente. Si está internado el paciente o si está en la casa, ya también tomando las precauciones adecuadas. Pero evidentemente
Y gracias a Dios no son muchos los cuadros de chicos en este momento pediátricos. Tenemos 8 casos aquí en Paraguay, todos fueron muy leves o están siendo muy leves porque en verdad están en el curso. Esperemos que se mantengan así, ¿verdad? Bueno, y si uno tiene un pariente enfermo, ¿cuáles son las medidas? Hay muchas preguntas que nos están llegando. Las medidas para el paciente enfermo de coronavirus que va a hacer su aislamiento en la casa. Las medidas generales son que el paciente lógicamente tenga una habitación propia, si es posible con un baño propio, que él se maneje con sus propios utensilios, que 1 o 2 veces por día haya alguien que pueda llevarle la comida, y si por alguna razón uno tiene que salir de la habitación, porque lo que dijo el doctor Raúl es así mismo, probablemente lo peor sea la soledad, ¿verdad? Y justo cuando uno está enfermo, está con las defensas bajas en general y también con mucho miedo, porque esto es así, y a nosotros nos pasa que desde un día que vemos un paciente positivo empezamos a contar los días. Hoy ya es mi día 5, no tuve síntomas, bueno, me estoy más tranquilo, pero esos 4 días uno está con también el miedo y realmente los médicos que nos están viendo van a entender que lo que pasamos es así, a veces desesperante. Pero, entonces todos los días, ustedes están todos los días Eso es ahí. todos los días y por eso de repente voy a decir, ¿será que tenía bien puesto mi tapaboca? ¿Será que será que no me toqué al sacar? Voy a esperar 5 días, porque en los 5 días es donde aparecen los síntomas, ¿verdad? Iniciales. Entonces, si tengo 5 días después, así está uno con ese temor, ¿verdad? Pero en líneas generales, es como que uno tiene tos y ya se siente culpable y parece que está haciendo algo malo, No, y todos, vos tosés y todos te miran. Claro. Pero digo, la experiencia que nos está contando, a veces no ponemos foco en el profesional, en los médicos. Claro. Eso que es desde el primer día. Hoy estamos como que ya acostumbrados a que sean los soldados, como se dice en la trinchera. Se dijo, después se abandonó eso. Claro. Pero son los que están allí. Yo no por ejemplo, en tu caso, doctor, o lo de tus colegas, debe ser difícil después de estar atendiendo a personas, ¿verdad?, contagiadas, ir a casa. Sí. Sí, es lo más difícil, es lo más difícil. Temor de llevar el virus. Tenés que tener ya, y yo creo que todos los colegas ya lo tenemos porque tenemos una vía alternativa de ingreso. O sea, yo llego, me saco el zapato, me quito la ropa que pueda quitarme y entro por el costado donde hay un bañito y ya me ducho, me pongo otra ropa, ¿verdad? Tal vez no todos tengan ese circuito, pero ya cada médico hizo su propio circuito personal, ¿verdad? Antes de ingresar, digamos, Antes de lugares ingresar comunes. al lugar. Y aún así, cuando vos ingresás, no querés ni que se te acerque tu hijo, porque vos te sentís como radioactivo. No sé, no lo vale, pero es realmente complicado, es difícil. Y de forma de profilaxis, ¿ustedes se hacen cada cierto tiempo las pruebas o solo si tienen síntomas? Estamos ahora, dentro del INERAN, estamos haciendo 5 o 7 médicos por día como un control sanitario interno. Se están haciendo todos los días, algunos médicos, enfermeros, residentes, estamos haciendo la prueba. Sí, yo ¿Y cuántos contagiados ya hubo en INERAN? En el INERAN, gracias a Dios, y esperemos seguir así, ninguno. Qué bueno. Hay que Qué entender que buena noticia. nosotros somos un hospital que se acostumbró a manejar problemas de pacientes infecciosos severos. Nosotros vemos tuberculosis todo el año, una enfermedad que es la infección más letal del mundo. Y entonces dentro de todo, con los defectos que podemos tener, tenemos un manejo un poco mejor de lo que es la protección, ¿verdad? Por último, doctor, esa aprehensión de saber, ¿será que tengo? Hubo un momento, creo que a principios de abril o a finales de marzo, donde todo el mundo quería hacerse un test, ¿verdad? Sí. Eso bajó un poquitito, decir, yo quiero saber, quiero... Sí, mermó un poco más eso, pero sigue yéndose la gente y a veces con mucha prepotencia, y me toca a mí cuando estamos en el hospital haciendo las guardias y los controles, que la gente viene y te insulta porque se quiere hacer el test. Y lo primero que hace es subir al Facebook y decir que no me quisieron hacer el test, me maltrataron porque me sentaban a 2 metros. La gente tiene que entender que todas las medidas que se toman por algo. Y si le pedimos el test en 5 días, es porque si lo hacemos antes de los 5 días, corríamos un alto riesgo de que no sirva para nada. Entonces, ¿cuándo debe hacerse definitivamente un test si es que quiere realmente? Claro, el test puede ser positivo desde 2 a 3 días antes de presentar los síntomas hasta 20, 25 días, ¿verdad? Y la mayor carga viral se adquiere entre el día 5 y el día 10. O sea, ese es el mejor momento para hacer, ¿verdad?
Y no es bueno ir al hospital porque ahí se pueden contagiar, ¿o no? Claro, en este momento creo que los peores lugares son los hospitales, ¿verdad? Porque va mucha gente muchos de ellos, especialmente en nuestro hospital que es puramente respiratorio, todos los pacientes que van pudieron haber no tomado las medidas al toser, por ejemplo, y tocar la mesa o algo así, y vos te vas simplemente tocando algo y te podés contagiar, claro. ¿verdad? Los asientos, la banca, se limpia cada rato, pero no sabemos cómo. Sí. Doctor, gracias por la colaboración permanente. Gracias por la Necesitamos de invitación. ustedes para poder hacer que la opinión Así pública, es. la ciudadanía, entienda un montón de detalles que nosotros lo que hacemos es que ustedes puedan estar aquí. Esa es A la nuestra orden.